Es difícil abordar situaciones complejas como lo es la escasez de agua, especialmente grave en algunos territorios peninsulares. Recientemente, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las normas de explotación del trasvase Tajo Segura, recogidas en el Real Decreto 773/2014, que define los umbrales, niveles y volúmenes trasvasables. Desde el Ministerio se ha propuesto la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo Segura con el objeto de incrementar los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, al tiempo que se reducen los volúmenes mensuales que se envían a las cuencas receptoras cuando el sistema se encuentra en situación de normalidad. Gracias a estas nuevas reglas, el sistema de la cabecera del Tajo evitará encontrarse tan a menudo en situación hidrológica excepcional, como indican desde el Ministerio, para agregar que el paso más importante se dará con la aprobación del tercer ciclo de planificación hidrológica previsto para abril de 2022. Una noticia que ha generado protestas por parte de regantes y agricultores de Alicante, Almería y Murcia con el apoyo de los gobiernos regionales. A finales de mayo se concentraron ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo el lema "En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro". A raíz de estas propuestas se han esgrimido diferentes argumentos en contra del cambio de reglas que hoy vamos a repasar y analizar con la participación de Enrique San Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, y Beatriz Larraz, profesora titular de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ambos son miembros del Grupo de Investigación del Tajo de la Universidad Castilla-La Mancha. Bienvenidos, buenos días a los dos. Buenos días, Isabel. Bueno, pues como decía en la presentación, hoy vamos a analizar esos argumentos que se han esgrimido en estos días, sobre todo a raíz de esta manifestación y de la presentación de esa nueva propuesta por parte del Ministerio. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que analizar esta cuestión? ¿Se producen muchos errores en este tipo de comentarios o de manifestaciones? Enrique San Martín. Normalmente sí, ¿no? Los mensajes, para tratar de ser claros y directos, muchas veces exageran cuando no son totalmente ciertos, ¿no? O correctos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los regantes son un grupo de presión o un lobby muy cohesionado que tiene recursos políticos y económicos importantes para trasladar sus intereses a la opinión pública. Y dentro del sector agrario, pues el lobby de los regantes del trasvase Tajo Segura quizás es uno de los grupos más poderosos, puesto que tienen un amplio respaldo político y social en la región, ¿no? Entonces, el hecho de que trasladen sus demandas a la sociedad, lo que es totalmente legítimo, no implica que todo lo que digan sea cierto, ¿no? Entonces, parte de lo que dicen responde únicamente a sus intereses con una visión un poco sesgada o subjetiva, o que no tiene en cuenta el interés general o una visión global completa. Y otra parte de lo que dicen es simplemente falso o es una verdad muy, muy tergiversada, ¿no? Entonces, en este programa lo que pretendemos es aportar una visión global más objetiva que clarifique algunos de los eslóganes que se usan para defender el trasvase Tajo Segura y mostrando también el punto de vista de la cuenca cedente del trasvase, que se escucha mucho menos y mucho menos frecuente que los puntos de vista de la cuenca receptora de los volúmenes trasvasados. Entre los eslóganes y afirmaciones que hemos escuchado recientemente, muchos hablan de que las aguas trasvasadas son excedentarias. Dicen, no pedimos algo injusto, sino agua excedentaria. Y ya está bien que esté eso en continua discusión. ¿Esto es real, Beatriz Larraz? Bueno, pues realmente no. O sea, el agua de Entrepeñas y Buendía efectivamente no puede considerarse como excedentaria porque no están satisfechas todas las necesidades del Tajo, ¿no? De la cuenca del Tajo. Luego parece que no tiene aguas excedentarias, que no va a sobrar nada, ¿no? Del agua del río. Por un lado, efectivamente no están satisfechas las necesidades ambientales, ¿vale? Ya que, bueno, como veremos más adelante, el Tajo no tiene todavía definidos en su plan hidrológico unos caudales ecológicos, que es lo que debería tener. Pero es que por otro lado, además, por ejemplo, los usos recreativos de los embalses de Entrepeñas y Buendía se han visto absolutamente truncados por la extracción continuada de agua del trasvase Tajo Segura, ¿no? Estos embalses necesitan una lámina de agua relativamente alta, relativamente estable, ¿no? Sin mucha variabilidad para que la actividad empresarial de turismo recreativo, del agroturismo, de ecoturismo, en un marco incomparable de disfrute del paisaje, pueda tener una seguridad de continuidad.
Desde el Levante realmente piden conocer muchas veces qué cantidad de agua les va a poder llegar para poder planificar sus cultivos y están en su pleno derecho, ¿no? Pero es que también desde Entrepeñas y Buendía están pidiendo una lámina de agua estable para que sus negocios no se arruinen. Y recordemos que su uso es prioritario, absolutamente prioritario sobre el de otra cuenca. Son embalses, recordemos, enormes de 2.500 hectómetros cúbicos y que desde el año 2014 han estado un 72% de los meses en situación de excepcionalidad hidrológica. Eso significa casi vacíos. Por tanto, bueno, pues todo ello ha provocado un proceso de despoblación en el que se encuentran inmersos, ¿no? Entonces, es importante decir que este concepto de agua excedentaria de un río no tiene sentido desde un punto de vista ecológico, ambiental. Y además, este concepto se ha tergiversado del todo desde las reglas de explotación del 2014, que son las que están vigentes, donde se fijan los desembalses máximos al Tajo en 365 hectómetros cúbicos al año. Es decir, el Tajo tiene fijada por ley la cantidad de agua de la que puede disfrutar, la cantidad de agua que puede usar. Es decir, que no solo es que no haya excedentarias, sino que estamos con la legislación totalmente en contra en este momento. Otra frase que se utiliza en el argumento en contra de que se pare o se disminuya ese trasvase, por ejemplo, dice el presidente de Scratch, en total supone la detracción, la disminución de un 40 y pico % de los caudales que actualmente llegan a Levante. Y sobre todo, insisten que son aguas excedentarias y son caudales ridículos en comparación con el agua que se mueve en el resto del país. Beatriz Larraz. Sí, bueno, pues ya como hemos comentado, el uso ambiental no solo es que sea prioritario, sino que es una limitación previa incluso a la utilización económica del agua. Es decir, los caudales ecológicos podríamos decir que son limitantes, que son obligatorios. Solo fijaos en las necesidades de abastecimiento humano en un momento muy puntual de sequía, por ejemplo, pueden saltarse esta prioridad, ¿vale? Si no, son prioritarios. Entonces, bueno, las confederaciones están obligadas a diseñar un plan hidrológico, como hemos dicho, para mantener el buen estado ecológico de las masas que se encuentran ya en buen estado y de recuperarlo para las masas que están en estado peor que bueno, que es una manera muy, muy sutil de decir en mal estado ecológico. Bueno, pues fijaos que estas son todas las masas de agua del eje del Tajo, todas las que dependen de Entrepeñas y Buendía, ¿vale? Desde Aranjuez hasta Talavera se encuentran en mal estado ecológico y bueno, esto no se ha cumplido, no están en los planes hidrológicos estos caudales. Esto viene impuesto por la Directiva Marco de Agua, que es una directiva europea que ya en el año 2000, es decir, hace ya 21 años, nos pidió que para el 2015 todas las masas de agua estuvieran en buen estado ecológico. Hay 5 sentencias del Tribunal Supremo del año 2019 que nos obligan a la Confederación a establecer dichos caudales y no se han cumplido. Bueno, el eje del Tajo necesita urgentemente esos caudales ecológicos con todas sus componentes. Tienen que fijar mínimos, máximos, caudales generadores, tasas de cambio, todas las componentes, ¿no? Y bueno, pues para ello yo creo que se debería modificar ese límite máximo que se le impuso al Tajo para poder utilizar, ¿no? Porque si no, no puede cubrir sus necesidades. Y ya en 2014, fijaos que la Directiva Marco del Agua hemos dicho que es del año 2000 y sin embargo en 2014 con la ley del memorándum no se consideró esto como una necesidad, lo cual es inaudito, ¿no? Por tanto, bueno, no es verdad que el trasvase no afecte a la cuenca cedente en sus usos ambientales, claro que le está afectando y mucho. Sería un paso previo, ¿no? El establecimiento, usted decía que el reglamento o las reglas del Tajo no contempla el caudal ecológico. ¿Habría que implementarlo? Sí, claro, las sentencias son del año 2019, ¿vale? Y bueno, llevamos ya 2 años y todavía no se han diseñado como tal, no se han establecido. Desde la Confederación el argumento es que como el siguiente plan hidrológico se va a aprobar en marzo de 2022, bueno, pues están esperando a entonces. Pero bueno, año a año va pasando y la cosa se mantiene igual. Enrique San Martín. Sí, el problema real de la disminución de caudales trasvasados al Levante no son los caudales ecológicos. El Tajo tiene el mismo derecho que cualquier otro río español o río europeo de tener caudales ecológicos, como todos, de acuerdo con la DMA. O sea, es decir, hay que cumplir con la normativa, ¿no? El problema es que el trasvase se proyecta inicialmente para llevar 1.000 hectómetros cúbicos, generando expectativas de regadío en relación con ese volumen, pero se produce el efecto 80, que se suele decir, ¿no? Que es un descenso a principios de los años 80, un descenso que se mantiene en el tiempo de las aportaciones en cabecera que se reducen prácticamente a la mitad. Entonces, este problema ya se conoce desde el principio y se actúa en consecuencia y se reducen los caudales, el máximo caudal a trasvasar, que en vez de ser 1.000 pasa a ser 600. Es decir, ya para empezar la reducción es menor que la reducción de aportaciones.
Pero es que toda la explotación del sistema es insostenible, puesto que lo que se está intentando es maximizar anualmente las cantidades trasvasadas. Cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía son embalses hiperanuales que deberían servir para amortiguar los ciclos secos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo maximizo anualmente la extracción, en el embalse no queda lo suficiente para cuando venga un ciclo seco. Y cuando venga un ciclo seco, pues prácticamente el embalse está vacío y se deja de trasvasar. Y en definitiva, la gestión es insostenible, puesto que anualmente se trasvasa una cantidad igual o superior a las aportaciones que se están recibiendo, ¿no? Entonces, en esta situación, pues, ¿qué es lo normal? Teniendo en cuenta además el cambio climático, pues que haya una tendencia decreciente de las cantidades trasvasadas, pero no porque haya que poner caudales ecológicos, que hay que ponerlos y, como ha dicho la profesora Larraz, son previos a los usos económicos, sino porque estamos en una dinámica, en una tendencia decreciente de las aportaciones en cabecera que lo que hace es que las cantidades que se pueden trasvasar sean cada vez menores. Vamos a hablar ahora de ese lema que se llevó a la manifestación que comentábamos el lunes 24 de mayo, el pasado mes de mayo, en el Levante sin el trasvase, desierto y paro. También se argumentan otras cuestiones, como que, por ejemplo, se pone en riesgo la agricultura del Levante, de donde sale más del 40% de frutas y hortalizas del país, es decir, lo que denominan la huerta de Europa, que miles de familias podrían ir al paro y que afectaría a los 3.000 millones de euros que actualmente aporta este sector al PIB nacional. Vamos a analizar estas frases. Beatriz, Enrique. Bueno, yo creo que como es una cuestión más económica, pues quizá me toca a mí, ¿no? Para empezar, lo que se está haciendo es identificar todo el sector agrario de regadío de Levante como si fuese dependiente en exclusiva del trasvase Tajo Segura, lo que no es cierto en absoluto, ¿no? El trasvase medio durante el funcionamiento del trasvase ha sido como de unos 300 hectómetros cúbicos. Esto es un 16% de los recursos de la cuenca, ¿no? De esos recursos de la cuenca, el 73% se usan para regadío. Y de esta cantidad que se usa para regadío, el trasvase solo es un 15% de lo que se usa en el regadío, ¿no? Estos datos no son datos tergiversados, manipulados, etcétera, sino son datos de los informes existentes, este en concreto que he cogido yo, que es de noviembre de 2017, análisis académico del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura, está hecho por la Fundación Botín, la Real Academia de Ciencias Físicas Naturales y la Confederación Hidrográfica del Segura, es decir, que son sus propias cifras. Ni siquiera en las zonas regables del trasvase, que están delimitadas, el trasvase es la única fuente disponible de agua. Aproximadamente aporta la mitad del agua de esas zonas, ¿no? Entonces, tampoco podríamos decir que en las propias zonas del trasvase toda la producción se debe al trasvase. Entonces, es claramente una exageración. Y donde mejor se ve la exageración, pues posiblemente es en el empleo, ¿no? En la cuenca del Segura, los usos agrarios emplean a 60.000 personas. Y en la región de Murcia, que es la mayor parte de la cuenca del Segura, el sector agroalimentario en 2010 ocupaba más o menos unas 80.000 personas, ¿no? Entonces, cuando se habla de que pueden afectar a 100.000 puestos de trabajo directo, realmente están hablando de todo el sector agroalimentario de la zona. Y como ya hemos dicho, el trasvase solo aporta una parte no mayoritaria del suministro de agua en esa zona para este sector, ¿no? A todas luces es una exageración. Y además de todo eso, nadie dice que esos usos de agua que se están haciendo del trasvase, que haya que eliminarlos y que no puedan hacer nada, ¿no? Hay que diseñar o planificar una evolución de esas actividades económicas hacia actividades menos intensivas en el uso de agua. De forma que se minimice el impacto. Otra cuestión que se apunta por parte de los defensores del trasvase es que el recorte producirá problemas de abastecimiento urbano. Bueno, yo creo que ahí pueden estar tranquilos, ¿vale? El agua de abastecimiento no corre peligro, ¿eh? Pueden estar muy tranquilos en el Levante porque es un consumo absolutamente prioritario sobre el regadío. O sea, imaginémonos que no hubiera trasvase, que la cuenca del Segura se gestionase sin ningún tipo de aportación externa. En ese caso, la Directiva Marco de Agua establece que el abastecimiento urbano debe priorizarse sobre todos los demás usos económicos con el agua de la cuenca del Segura, ¿vale? Es decir, que aunque no hubiera trasvase, está satisfecha de sobra ese agua de boca, ese derecho con el agua del Segura. Por tanto, de los 1.300 y pico hectómetros cúbicos que se utilizan para riego y 200 para abastecimiento urbano, solo 100 proceden del trasvase, que no habría ningún problema, ¿vale? Yo creo que, bueno, en mi opinión no me parece adecuado alarmar a la población con un tema tan sensible como este, jugar con su desconocimiento de las cifras
y de las prioridades, del orden de prioridades que establece la Directiva Marco de Agua en el uso del agua, ¿no? Instalar una preocupación sobre su bienestar más elemental, aquel que está relacionado con la disponibilidad del agua. Realmente creo que esto no es adecuado en estos momentos. Bueno, como comenta Beatriz, el abastecimiento urbano es prioritario en todo caso, no corre ningún peligro. Pero el abastecimiento urbano, los propios defensores del trasvase han modificado la normativa para que de todos los trasvases realizados solo un 25 vaya a abastecimiento y un 75 a regadío, ¿no? Entonces ahí se ve que realmente la preocupación de los defensores del trasvase no es tanto el abastecimiento urbano, normal porque está garantizado, como que favorecer la mayor cantidad posible de agua para riego. De hecho, realmente el agua de abastecimiento urbano siempre estuvo garantizada, incluso cuando se hizo el trasvase. No se necesitaba trasvasar para abastecimiento urbano. ¿Por qué se trasvasa también para abastecimiento urbano? Porque el abastecimiento urbano paga más por el agua, da menos problemas y entonces sirve para financiar parte del trasvase para riego. Es decir, si todo el trasvase se dedicase a regadío, tendrían que pagar más los regantes que si una parte del trasvase se dedica a abastecimiento urbano. Entonces, realmente, esta apelación a la problemática de que puede no estar garantizado el abastecimiento urbano, pues realmente es un poco o mucho cínica, ¿no? Porque realmente, por un lado, estás diciendo que cuidado con el abastecimiento urbano que está en riesgo y por otro lado estás modificando los porcentajes para que se trasvase menos para abastecimiento urbano. Yo creo que queda muy claro la tergiversación de los argumentos, ¿no? Adicionalmente, cuando estamos diciendo que el abastecimiento urbano es prioritario, lo que significa es que si no hubiese agua para beber, ¿qué es lo que hay que hacer? Expropiar agua al regadío. Y una expropiación que en principio a todo el mundo le suena muy mal, siempre lleva un justiprecio, es decir, se paga por esa expropiación. Y en la cuenca del Segura, de acuerdo con los informes que hay una cantidad de agua utilizada con unas rentabilidades muy bajas. Es cierto que tienen cultivos con rentabilidades muy altas y tienen también algunos cultivos con rentabilidades más bajas y que sacan una rentabilidad inferior a lo que se paga por el agua del trasvase Tajo Segura. Entonces, pagándoles a esas explotaciones cuya agua produce menos el precio del trasvase Tajo Segura, van a obtener un beneficio, ¿no? Reitero lo que ha dicho la profesora Larraz. En ningún momento el agua de abastecimiento urbano peligra, se haga la modificación que se haga de los caudales trasvasados. Otro argumento favorable al trasvase sería la contribución de los regadíos a la lucha contra el cambio climático. Es un dato que me llama la atención, me parece francamente erróneo. Beatriz Larraz. Bueno, pues así es. Yo creo que hay que dejar muy claro que los productos de huerta no contribuyen a una reducción del cambio climático, ¿vale? Porque el carbono que retienen efectivamente, pero el que retienen lo vuelven a emitir tras su consumo o deterioro, si se deja dejado en la finca, ¿no? Se denomina balance cero por parte de los expertos, por tanto ahí no hay ninguna duda. Bueno, habría mucho que hablar. Esto viene de un estudio que se presentó hace unos meses, ¿vale? Porque, bueno, si bien por supuesto no dudo de la metodología ni de los procedimientos, pues está publicado y por tanto avalado por la comunidad científica internacional que lo ha revisado, sí dudo, sin embargo, mucho de la interpretación que se está haciendo, ¿no? de este estudio. En una conferencia que impartieron los autores y a la que tuve el placer de asistir, bueno, pues al ser preguntados por este tema del balance cero, ellos dijeron que ellos habían hecho los cálculos del balance, ¿no? En la retención del carbono hasta la salida del producto de la finca, hasta la misma puerta de la finca. Es decir, habían calculado el balance entre el CO2 retenido y los que se producen por la maquinaria, la energía utilizada en la desalación, la que se utiliza para elevar el agua del propio trasvase, etcétera, pero sin contar con que al consumir ese producto, ese CO2 se volvía a emitir a la atmósfera. O sea, sin contar tampoco, por supuesto, con el transporte al lugar del consumo, porque tanto presumen de exportaciones, bueno, digo yo que hay que trasladar, ¿no? esos productos. Y si lo sumas ya saldría negativo, ¿no? Ese balance. Por tanto, directamente es que no es verdad. El cultivo de huerta no contribuye a reducir los efectos del cambio climático. Todavía los frutales, evidentemente sí, ¿no? Los árboles frutales sí absorben CO2, pero si sumáramos todos los efectos, no. Y los productos, desde luego, ninguno. O sea, limoneros y limones y naranjas, nada, ¿no? En este contexto, en el artículo también simulaban escenarios, ¿no? Decían, ¿qué pasa si se reduce el agua procedente del trasvase? Que por tanto hay que incrementar aquella procedente del proceso de desalación, que
como hemos dicho ya, bueno, tiene mayor coste energético, bueno, pues evidentemente sale más caro el metro cúbico de agua, ¿no? Pero el problema es que ese planteamiento yo creo que es erróneo. No es verdad que menos trasvase sea, por tanto, igual a más consumo energético, porque esto es, si no planteáramos diferentes soluciones, ¿no? Como reducir el consumo de agua o optimizar las fuentes energéticas de desalación. Es decir, estamos hablando de que lo que realmente deben hacer es reducir el número de hectáreas cultivadas para que sea verdad que sean sostenibles, si estamos pensando en el cambio climático, ¿vale? Que yo creo que está metido aquí un poco por oportunidad. Por último, otra cuestión recurrente es la relativa a los altos precios pagados por el agua del trasvase y los precios más elevados todavía de la desalación. ¿Qué se puede decir al respecto? El eslogan que argumentan desde regantes y agricultores de esta cuenca, de la cuenca del Segura, es que nos están ahogando y no con agua. A ver, es normal que los defensores del trasvase argumenten que pagan el agua más cara de España. Bueno, pues es normal, pero es una verdad a medias. Pagan el agua más cara porque tienen la infraestructura más cara del país. Entonces, si el coste de la infraestructura es muy elevado, pues obviamente los precios que tienen que pagar son muy elevados. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua es muy pesada y entonces transportarla a grandes distancias, a 300 kilómetros de distancia, pues es muy costoso. Para que tengamos una idea de lo costosa que era la obra, tenemos que tener en cuenta que esos costes no están pagando la totalidad de esos costes. Por ejemplo, de los costes de inversión solo se paga el 60%, porque como el trasvase inicial estaba proyectado para 1.000 hectómetros cúbicos y al final solo se autorizaron 600, se ha hecho la prorrata y de los costes de inversión solo se paga el 60%. Y a pesar de esa rebaja del 40% de los costes de inversión, el agua sigue siendo muy cara. Entonces, es normal que sea cara. Y además dicen que es muy cara, pero les genera unos beneficios ingentes, muy, muy elevados. Entonces, si los beneficios son tan elevados, pues no debe ser muy cara el agua, puesto que les deja mucho margen, ¿no? Entonces, realmente ahí hay una contradicción, ¿no? Puede ser cierto también que el agua desalada pueda ser más cara que el agua del trasvase, pero es que tenemos que tener en cuenta que la Directiva Marco de Agua obliga a la recuperación de costes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras que el agua desalada no lleva subvenciones o lleva muchas menos subvenciones, el agua del trasvase sí que las lleva, pero las lleva incumpliendo la normativa. Entonces, lo que está claro es que, una vez más, una visión sesgada o totalmente subjetiva, porque lo que no pagan ellos, los regantes del trasvase o el abastecimiento urbano del trasvase, es decir, los beneficiarios del trasvase, lo que no pagan ellos, lo pagamos entre todos los demás, porque va contra las arcas del Estado que ya han hecho el desembolso, ¿no? Entonces, en este sentido, si tienen esos beneficios tan elevados, pues tendrán que aceptar que en la situación actual haya parte de su suministro de agua sea agua desalada, que es más cara y que reducirá los beneficios. Pero como hay más fuentes de agua local que están utilizando, esos beneficios no se eliminan por completo. Simplemente se reducirán en una parte. Lo que hay que hacer es gestionar de una forma más eficiente esa escasez que se va a ir generando. Cuando digo más eficiente no me refiero a lo que ellos dicen, no, es que cada gota de agua se utiliza 7 veces. No es eso, más eficiente no solo en términos hidrológicos, más eficiente pero no desde una perspectiva de vista local, sino desde una perspectiva global del país, donde igual no es muy eficiente que todos los españoles estemos subvencionando y pagando esa parte de los costes del trasvase que no les estamos obligando a pagar a ellos, ¿no? Y ahora sí que me gustaría pedirles una reflexión final sobre este tema. Por ejemplo, tengo aquí un comentario del secretario provincial de la COAG de Almería. No es una alternativa si no se ponen medidas, estamos hablando de la desalación, si no se ponen medidas encima de la mesa para abaratar ese agua desalada. ¿Hay algún movimiento en el sentido? Porque quizás es una demanda lógica en este sentido, que de alguna forma se ayude o se intervenga para que ese agua desalada pueda ser más barata o subvencionar como se subvenciona el trasvase. Enrique. En principio, la DMA exige el principio de recuperación de costes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos unos usos prioritarios previos, ¿no?, que hay que satisfacer. Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, debería ser cumplir con la legislación y luego habrá que ver cómo se van solucionando el resto de problemas. Se lleva, pues, desde que empezó el trasvase, es decir, desde hace 40 años, perjudicando al río Tajo y a la cuenca del Tajo. Por tanto, no hay que demorar más, dado que la norma
prevalece en el sentido de que los usos ambientales son prioritarios, previos, no prioritarios, sino previos, ¿no? Entonces, primero habrá que solucionar eso y luego habrá que estudiar lo demás. Pero hay que estudiar otra vez desde una perspectiva global, porque resulta que en la cuenca del Segura hay regadíos igual que en otras cuencas, pero esta es una de las más problemáticas, puesto que hay el trasvase más importante de España. Hay regadíos ilegales, hay extracciones de aguas subterráneas ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, no hay que mantener todo el regadío, en todo caso habrá que mantener el regadío legal y habrá que mantenerlo siempre y cuando sea sostenible, siempre y cuando sea razonable, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Entonces, el mantenimiento del regadío no es un objetivo a lograr al 100%, sino dentro de un sistema habrá que tener en cuenta qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esto además es un tema que lleva ya muchos años, o sea, a nadie le puede pillar de improviso la demanda de caudales ecológicos del Tajo, que es totalmente razonable, la existencia del cambio climático, la existencia de la desalación, etcétera, etcétera. Todos son temas que no se han generado hoy. Es decir, ¿qué es lo que había que haber hecho? Había que empezar a planificar una adaptación a la situación actual, con los condicionantes actuales, condicionantes que ninguno existía cuando se aprobó el trasvase Tajo Segura. Beatriz Larraz, vamos a concluir con los mensajes que ustedes, como investigadores de este grupo, valga la redundancia, grupo de investigación del Tajo, quieren darnos a todos los ciudadanos que no estamos tan metidos en esta investigación, pero que nos preocupan estas cuestiones y que queremos que se solucione todo para todo el mundo. Así es, Isabel. Bueno, pues quizá que como reflexión final, que el victimismo no lleva a ninguna parte, ¿no? Pero que puestos a ser víctimas, yo creo que en esta situación las víctimas reales son los ciudadanos de la cuenca del Tajo. Es decir, son los que más perjudicados están siendo porque no han podido desarrollar un modelo, o mejor dicho, el modelo económico que se desarrolló en Entrepeñas y Buendía de turismo vacacional, podríamos decir, se ha visto absolutamente truncado por ese uso que se hace del trasvase desmesurado, de cada vez necesitar más agua, porque también hay regadíos en Aranjuez que no pueden desarrollar 2 cosechas al año, porque no se lo permite, la Confederación no les permite regar, porque los ciudadanos en el eje del Tajo, a su paso por Toledo, por Talavera, tienen un río del que no pueden disfrutar, es un patrimonio natural de la ciudad, de ambas ciudades. Y bueno, de hecho la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo lo tienen en el número 1 de su lista roja. En la problemática del río Tajo, el río Tajo como tal es un patrimonio y lo tienen así considerado como un patrimonio natural del que no pueden disfrutar sus ciudadanos. Y no solo disfrutar en esa relación que tenemos que tener con el río, como la que se ha tenido siempre en Toledo, de disfrute, sino también como modelo económico, ¿vale? De alguna manera. Se podrían desarrollar un montón de actividades que en el fondo son recreacionales también, pero económicas, ¿no? Pues de piragüismo, de un montón de cosas que no se hacen, y que no se hacen porque es imposible, porque el río huele mal. Entonces, todo ese tipo de cosas son unas cuestiones que nos llevan a que, bueno, creo que de haber víctimas en este caso, creo que están en la cuenca del Tajo. Pero en cualquier caso, sí que es importante, Isabel, que un proceso de concertación tendría que llevarse a cabo. O sea, no se trata de a ver quién es más víctima, ¿no? Unos que otros, por supuesto, sino de llevar a cabo un proceso de concertación que los políticos, por una vez atiendan a científicos y a técnicos y a ciudadanos y se sienten a hablar, ¿no? Como decía Enrique San Martín, el problema del cambio climático no es nuevo, lleva muchísimos años y parece que ahora es cuando se está haciendo caso, ¿no? Pues en esto llevamos muchos años ya investigando y bueno, pues a ver si de una manera se consigue llevar a cabo ese proceso de concertación que lleve a una reestructuración del modelo económico del Segura, de la cuenca del Segura, y que se utilice el agua que se tiene, no más de la que se tiene, si es que si no hay, no se puede tener. Porque además estamos hablando de que hay una parte del Tajo, precisamente la que trasvasa, que está en una zona de las consideradas como despobladas dentro del país, con lo cual también hay que pensar en la situación económica de estas zonas. Así es. Entrepeñas y Buendía está considerada, bueno, es parte de la Serranía Celtibérica, de la España despoblada, pero con el hándicap además de que tiene esos embalses que son un recurso económico. Está, bueno, claramente definido ya en la literatura como los lagos y los embalses artificiales como un recurso económico para una zona que puede ayudar perfectamente a salir de ahí. Enrique San Martín.
Simplemente recordar que los problemas de la cuenca del Tajo son múltiples y no todos los problemas de la cuenca del Tajo son el trasvase. Ha mencionado Beatriz el problema de la contaminación tangencialmente en Toledo, en el eje del Tajo, etcétera, y parte de los problemas se derivan también de la falta de depuración en la Comunidad de Madrid, que habría que dedicarle más esfuerzo, más inversión, más dinero. ¿Pero qué ocurre? No estamos omitiendo esos problemas. Lo que pasa que estamos haciendo este programa de radio con motivo de la manifestación a favor del trasvase que se realizó. Entonces, por eso nos hemos centrado en el problema del trasvase, que es uno de los más importantes porque detrae un caudal o unos volúmenes de agua que, como hemos dicho al principio, no son excedentarios, puesto que se están reduciendo las aportaciones de forma natural desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y además, los problemas del trasvase afectan a la cabecera del río, que es posiblemente una de las partes o de las zonas donde el agua es más limpia, los paisajes son más espectaculares, etcétera, ¿no? Y coincidiendo además lo que habéis mencionado de que es una zona muy despoblada, donde se les quitó la agricultura, puesto que se inundaron los valles con las aguas de Entrepeñas y Buendía, y luego no se les dejó desarrollar el modelo alternativo a la agricultura, ¿no? Entonces, realmente a esta zona de cabecera pues, le ha ido muy mal en relación con la política hídrica o hidrológica nacional. Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo, han estado con nosotros en el programa Enrique San Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, y Beatriz Larraz, es profesora titular de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha, y son miembros del grupo de investigación del Tajo de esta universidad. Si están interesados, pueden entrar en la página web de este grupo de investigación y revisar algunas de las cuestiones que ellos publican. No sé si nos quieren recomendar alguna otra lectura antes de despedirnos, si no, muchísimas gracias. Enrique, Beatriz. Bueno, podríamos simplemente decirles que hemos elaborado un informe relativo a las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, puesto que se puede hacer una opción alternativa que mejore la elección que ha realizado la Comisión Central de Explotación del Tajo Segura a propuesta del CEDEX. Si están interesados en esa problemática, en el blog del Grupo de Investigación del Tajo tienen el informe. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión a los dos. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel.